sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Seguramente la mayoría de nosotros hemos asistido a una boda, ¿eh? Y seguramente hemos disfrutado, nos hemos alegrado con las personas que nos han invitado o aquellas que si te has casado tú has invitado a que vengan, ¿no? Hay momentos especiales en la vida y también hay momentos especiales en la vida del cristiano, especialmente cuando estemos en las bodas del Cordero. Ese será una culminación de todo nuestro peregrinar y de todo aquello que tiene que ver con nuestra esperanza y propósito en la vida, la cual Dios nos ha revelado. Y hay un tiempo, ¿no?, de preparación. Cuando nosotros nos invitan a una boda, ¿qué es lo que piensas? ¿Cómo te vas a peinar? ¿Cómo te vas a vestir? En fin, ¿cómo vas a honrar a aquellas personas que están, pues, casándose, ¿no? Y es un tiempo de preparación. Y sobre todo el último día tienes que madrugar mucho porque quieres ir perfecto, perfecta, ¿no? Que nadie te mire y diga, mira, ahí va, sobre todo la novia. El novio igual, pues bueno. Pero la parábola de la fiesta de bodas refleja una realidad normal y natural en la vida, pero que tiene que ver también con lo que Jesús enseña aquí en la parábola de las fiestas de bodas, Mateo capítulo 22. Jesús hablaba por parábolas y el otro día decíamos y leímos dos parábolas anteriores a esta que tienen que ver con un mismo sentido. Era el rechazo de Israel. Pero aquí en esta parábola también, aunque habla del rechazo de Israel, también tiene que ver con su iglesia. Y hablaba cosas normales y naturales para que la gente entendería. No se enrollaba con teologías, sino que hablaba las cosas claras. Y si nosotros venimos a la palabra de Dios, venimos a las enseñanzas de Jesús, vamos a descubrir que es muy fácil de entender. Porque Jesús quería que entenderíamos realmente su enseñanza y lo que Él quería transmitir. Entonces aquí Jesús sigue respondiendo, Jesús sigue hablando, Jesús sigue ministrando a las personas que estaban a su alrededor. Y entonces dice que respondió Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Unos a su labranza y otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas a él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos
los escogidos. Hoy en día se utiliza lo que es la invitación, ¿no?, para la boda. Y esa invitación tiene que ver con tu nombre y el lugar que se te invita, ¿no? Entonces Jesús aquí está representando que Él tiene una invitación. La invitación suya es una invitación a esas bodas que están por celebrarse y lógicamente, ¿no?, ¿quién se va a resistir a ir a una boda o a estar cerca de la persona a quien ama, a quien quiere verle feliz? Pues lógicamente es muy difícil negarse, ¿no?, a no ser que no tengas el afecto, el deseo o las ganas o lo que fuere necesario, ¿no? Pero nosotros, el Señor nos ha hecho una invitación a esa boda. Claro, para nosotros es una alegría que Dios mismo nos haya invitado a las bodas con su Hijo. Y que en otros casos, ¿no?, la transparencia de esta parábola es que es la Iglesia la que ha sido invitada. La Iglesia es esa novia que ha sido invitada a que esté con su Hijo, Jesucristo. Y es una invitación gloriosa, maravillosa, grandiosa. ¿Quién se puede resistir? ¿Quién puede resistirse a ese tremendo acontecimiento? Pero vemos que había gente que se resistió. Vemos que había personas que rechazaron a sus siervos. Aquí está hablando de nuevo del pueblo de Israel, y Dios mandó, sus profetas le rechazaron. Y también vemos que realmente lo que querían era destruir, ¿no?, todo ese plan divino de Dios para la salvación de ellos, ¿no? Los siervos que el Señor siempre ha enviado, que siempre ha tenido, que siempre ha tenido, sí, cumplido, ¿no?, con ese propósito, ¿no? Somos también nosotros. Nosotros somos aquellos que ahora no somos los profetas del Antiguo Testamento, pero sí somos esos siervos que tienen que pregonar esa noticia de que hay unas bodas. Y esas bodas el Señor ha invitado a todo aquel que quiera. Ha preparado la comida, está la mesa bien dispuesta. Lo que tenéis que hacer es solamente venir, ¿no? Estáis invitados gratuitamente. Ellos dicen que, más algunos dicen que se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Vemos que podemos poner objeciones al llamado de Dios siempre, podemos hacerlo, incluso podemos tener motivos para decir que no puedo, no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que labrar, tengo que ocuparme de mis negocios y por lo tanto prefiero no ir y sobre todo a veces ni tampoco abrir mi boca y compartir con la gente que yo he sido invitado y que todos los demás también pueden ser invitados. Pero vemos que también algunos los mataron, ¿no? Siempre cuando las personas no quieren hacer caso a Dios, lo que hacen es quitar de su vida a Jesucristo. Es como matarle, es destronar toda fe, toda confianza en Dios y no querer saber absolutamente nada de lo que Él ofrece. Eso realmente es matar también al Señor Jesús, ¿no? Hoy en día nuestra sociedad está destronando y quitando el valor que tiene nuestro Señor y quiere reemplazarlo y lo reemplaza por otras cosas, ¿no? Dice que se enojó el rey y enviando a sus ejércitos, versículo 7, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Aquí vemos otra vez la profecía de que Jerusalén iba a ser destruida porque había desechado al Mesías. Jesús mismo lloró sobre Jerusalén y él decía, ¿no? ¿Cuántas veces quise
juntaros como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis. Qué ternura, ¿no? Esa vida de pueblo que a veces todavía se puede ver, donde las gallinas y los polluelos se meten debajo de sus alas cuando hay peligro. Y Jesús lloró sobre Jerusalén y Jesús profetizó que Jerusalén iba a ser destruida porque habían desechado al Mesías. Y la consecuencia de desechar al Mesías con tantas evidencias, con tanta verdad y tanta realidad de la vida de Jesús, lo que había era pues castigo para ellos, ¿no? Luego más adelante nos dice, ¿no?, que ese será el lloro y el crujir de dientes para aquellos que no aceptan al Señor y no reciben el mensaje. Pero vemos que Jerusalén 70 años después de Cristo fue destruida y aquí vemos que Jesús lo profetizó. Dice que no eran dignos, las personas que habían sido invitadas no eran dignos. Es verdad que no somos dignos cuando dejamos de creer, de confiar, de esperar. No somos dignos cuando entra la apatía, la indiferencia, el menosprecio a las cosas espirituales, la apatía espiritual, todo lo que tiene que ver que un aspecto tan importante como la salvación la descuidamos y dejamos de ser dignos de ella por la actitud que uno tiene. Entonces aquí dice que no eran dignos. Nosotros debemos de avivar esa dignidad y reconocer que deseamos estar en las bodas del Cordero y queremos estar encendidos, apasionados y esforzados para que cuando lleguemos allí no seamos avergonzados, ¿no? Dice que se juntaron malos y buenos. Tanto si algunos se sienten más buenos o menos buenos, más malos o menos malos, lo cierto es que tienen que estar vestidos de bodas. Porque todos los que van a una boda por lo menos tienen que reflejar cierta dignidad o dignificar a las personas, ¿no?, por las cuales se le ha invitado, ¿no? Pero todos necesitamos de ese revestimiento para entrar a las bodas del Cordero. Vemos que había uno que no estaba vestido de bodas. Sabemos que aquí lo que refleja es que muchos, como dice la Biblia, querrán entrar y no podrán. Una cosa es querer entrar y otra cosa es poder hacerlo porque eres digno. Te has comportado dignamente, has vivido dignamente, has luchado dignamente, por lo tanto te mereces ese lugar. Y tenemos que entender, ¿no?, que necesitamos ser vestidos del Señor Jesucristo. No solamente conocer cierta teología, ciertas verdades, sino tenemos que ponernos el vestido del creyente. Y tenemos que reconocer que sin ese vestido, sin esa identidad, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que le dice, ¿no?, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Cómo entraste aquí si tú no estás vestido de boda? Esta boda es para los que están vestidos dignamente. En este caso sabemos que se trata del Señor Jesucristo. Todo lo que tiene que ver con sus características, ¿no? Y dice que él enmudeció. Claro, esto para mí refleja que él no pudo decir nada porque el que le reprendió tenía toda la verdad. No podemos defendernos cuando sabemos que todo es en contra nuestra, que todo está en contra nuestra, ¿no? Y enmudecer significa que lo aceptó, reconoció que sí, yo quería estar aquí en la boda, pero claro, yo viví mi vida a mi manera y entonces cuando me quise dar cuenta
no me dio tiempo de prepararme, aquí estoy. Eso es lo que un poco refleja, ¿no?, lo que es la parábola. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, porque allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Y esta es la verdad, ¿no? Que el Evangelio, cuando se predica, muchos son llamados. La red del Evangelio es predicado en todas las naciones, en algunas con más dificultad que con otras, pero el Evangelio es predicado, muchos son llamados, pero los que pocos escogidos tiene que ver con una responsabilidad suya de prepararse para esa boda, y no todos lo quieren, ¿no? Cuando leemos, por ejemplo, en Apocalipsis, vamos a echar un pequeño vistazo a cómo va a ser un poco esa boda. Allí, Apocalipsis 19, 5. Dice: y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud. El cielo va a ser llenado. Las bodas que Jesús predica a través del Evangelio va a ser llenado. Hay lugar para todos, no importa cuántos seamos. A veces hoy en día vemos que hay límites de aforo, límites en todos los aspectos, pero en el cielo no hay límites. Ahí entra todo aquel que acepta y recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, y acepta que necesita vivir una vida cristiana que dignifique, que glorifique a Dios, y el cual yo también debo de ser digno de recibir aquello que espero recibir. Una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. O sea que va a haber millones y millones de personas en el cielo frente a esas bodas del Cordero. Va a ser la mayor invitación, el mayor evento y nunca visto sobre la tierra. Hoy en día vemos que las masas se mueven y los lugares se llenan y todo es inmenso, pero allí como un estruendo de muchas aguas. Tremendo, ¿no? El ruido, el murmullo, ¿no? Wow. De millones y millones ahí alrededor, ¿no? Y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Grandes truenos, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Así que las bodas del Cordero llegan y la esposa está preparada. La esposa es la Iglesia. Ahora que Jesús viene, no viene a por cualquier iglesia. No viene. Él viene a aquella que es, como dice la palabra del Señor, que está vestida de lino fino y blanca. O sea, que aquella persona que es pura, limpia, lavada por la sangre del Cordero, ¿no? que quita el pecado. Así que nosotros tenemos que estar preparados, porque esas bodas vienen. Tenemos que estar preparados para ellas. Decía que algunos, en algunas parábolas dice que algunos querrán entrar y no van a poder, porque no cumplen los requisitos, ¿no?, el que el Señor quiere. Dice que se vista de lino fino. Así que tenemos que vestirnos de ese lino fino, que tiene que ver con la justicia que hemos recibido en Jesucristo y el perdón de pecados. En Corintios
de 2 Corintios capítulo 11, había una preocupación en Pablo. 2 Corintios capítulo 11, Pablo tenía una preocupación y desarrolla aquí un pensamiento, ¿no? Porque había personas que enseñaban falsas doctrinas, una fe cristiana que tenía que ver con una mezcla de filosofías y religión mezclada con falsas doctrinas. Y Pablo dice que ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo tenía una preocupación. Él sabía que la Iglesia era la esposa de Cristo y él mismo como apóstol quería presentar a la Iglesia una Iglesia pura, gloriosa, limpia, y que no se desviarían realmente del llamado, ¿no?, a lo que era la santidad, la justicia y la verdad. Eva sabemos que fue engañada con mucha astucia. El diablo, como hemos oído, anda alrededor buscando a quien devorar. Es muy astuto y él sabe cómo entrar y distorsionar y mezclar y apagar esa pasión que la Iglesia debe de tener por Cristo. En el matrimonio también pasa lo mismo. Uno se ha casado tú estás casado con tu cónyuge y tú tienes que serle fiel. ¿Y qué ocurre? Que si empiezan a entrar en tu vida otros aspectos, empiezas a mirar con tus ojos otras cosas, empieza a enfriarse tu amor por tu cónyuge y entra un distanciamiento. ¿Y qué se produce luego? Pues la ruptura. Entonces, no nos dejemos engañar en nuestros sentidos, que no se extravíen de nuestra verdadera fidelidad a Cristo. Por eso la Biblia nos enseña la importancia de amar al Señor, ¿no?, con todo nuestro corazón. Y cuando amamos al Señor, las tentaciones sucumben frente a nuestro alrededor. El diablo anda alrededor, es astuto, pero si nosotros amamos al Señor, no va a haber posibilidades de que todas esas cosas se impregnen y destruyan nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hermano, nosotros no tenemos que tolerar nada que enfríe, separe y robe nuestra fidelidad a Cristo. Y eso es algo que Dios honra mucho, ¿no? Dios honra a los que le honran, pero Dios también bendice a aquellos que le dan fidelidad y constancia y perseverancia en el Evangelio. Por ejemplo, aquí en Lucas capítulo 14 también hay algo que habla también de los convidados a las bodas. Lucas 14, versículo 7. Y luego habla también de la parábola de la gran cena, aunque esta escritura y esta parte de la gran cena tiene un contexto diferente, ¿no? La parábola de las bodas tiene que ver con ese encuentro en el cielo, como hemos visto en Apocalipsis.
donde se cierra ese ciclo, de la iglesia es arrebatada y se cierra ese ciclo para los últimos tiempos, ¿no? Aquí hay una reprensión que también nosotros que deberíamos de tenerla en cuenta, que Lucas 14:7, cuando Jesús dice que observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles. Esta parábola tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con el deseo de ser exaltado, de tomar lugares indebidos, de buscar el aplauso, el reconocimiento a la vista de los demás. Entonces, cuando fueres convidado por alguna boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Los discípulos le dijeron a Jesús, cuando vengas, permite que yo esté a la derecha, que yo esté a la izquierda, Jesús le dijo que bueno, que a mí no he venido a que alguno esté a la derecha, a la izquierda, sino que mi Padre sabe quién se va a sentar en la derecha y en la izquierda y quiénes van a tener los lugares más privilegiados. Porque también vemos en el cielo que hay lugares, dependiendo también de cada uno, hay premios, hay promesas para los que le sirven. No te vas a ir de aquí y pensar que no vas a recibir nada, no vas a recibir aquello que también tú has hecho por el Señor. Los réditos en el cielo van a ser mejores que cualquier cuenta bancaria. Y tenemos que esforzarnos por eso, porque sabemos que al final lo que merece la pena es lo que allí vamos a cosechar. No es tanto aquí. Entonces, alguien más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, oye, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Muchos son llamados y pocos los escogidos, pero también dice que los primeros que se ve, parece que son los primeros, serán los últimos, y los últimos van a ser los primeros, porque el juicio de valores de parte de Dios es muy diferente a lo que nosotros nos podamos ver aquí sobre la tierra, ¿no? Así que yo puedo decir, ay, es que yo soy el último, pero tú has sido fiel, igual más fiel que el que parece que es primero. Y entonces que tú ocupas el lugar que el otro, el que pensábamos que era el primero, ocupa el lugar y se tiene que volver para atrás, ¿no? Así que viene el que te convidó y te dice, ¿quién es el que te convidó? Dios, ¿no? Dios viene y te dice, oye, tú, ¿qué haces aquí? No, este lugar no te corresponde a ti, le corresponde a otro, ¿no? Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Esto es una lección espiritual para estar sobre la tierra, para estar sobre nuestros pies. Porque en nosotros siempre hay un ímpetu de querer avanzar más que Dios, ¿no? Querer adelantarnos a Dios. Y el Señor que dice, sé fiel en lo poco, entonces sobre lo mucho te pondré. Luego dice, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, tenemos que escalar en el reino de Dios, en lo espiritual, con dignidad, y esperar que sea Dios el que te diga, sube, amigo. No que me suba yo. Porque si me subo yo, ¿qué ocurre? Pues que me va a decir, no, ahora bájate, ocupa el último lugar y empieza a aprender las cosas que tienes que aprender. El deseo y el afán de tomar los primeros lugares y ser la persona que figura o la persona que quiere que los demás estén abstractos, ¿no? por la gente. Sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, qué importante es estar en el último lugar esperando en Dios. No hay que desesperarse.
Si Dios tiene algo para ti, un don, un desarrollo espiritual, no te desesperes. Permanece en ese lugar, y cuando Dios te dice ánimo, adelante, es cuando uno tiene que avanzar. Por eso que a veces están los porteros en los pubs, y si no tienes 18 años no puedes entrar. Las características, ¿no?, y requisitos de Dios, ¿no?, para que puedas encontrar el propósito de Dios en nuestra vida. Y es hermoso aprender desde la nada, es hermoso estar quebrantado, es hermoso no esperar nada en mí mismo, es hermoso confiar en Dios, esperar en Dios, es hermoso cuando Dios te bendice, te levanta, te edifica, te fortalece. Es hermoso cuando te dice, amigo, ánimo, que yo estoy contigo, sigue adelante, esfuérzate, sigue luchando, ¿no? Aleluya. La parábola de la gran cena después decía que más bien también tiene que ver con una invitación al servicio. Esa gran cena también que el Señor ha preparado. Y vamos a leerla, Lucas 14, 15. Estaba oyendo esto uno de los que estaban sentados con él en la mesa, y le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse, es lo que antes estábamos hablando. Estamos en una tremenda situación en que las excusas a veces pueden ser tantas en nuestras vidas. Y a mí me pasa que yo digo, Señor, pero tú sabes que no puedo, que no tengo fuerzas, o que la haga otro. Nos excusamos, ¿no? La excusa pues tiene que ver con que a veces no estamos convencidos y dispuestos a sacrificar nuestra vida, que nos falta mucho de eso. Convidó a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a uno comenzaron a excusarse y el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Las excusas, cuando alguien nos invita a una boda, tiene que ver con las pocas ganas de ir. Porque si tú amas a la persona, tú vas a ir, sea lo que sea. Buscas lo que te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a sus siervos, ve pronto por las plazas, las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor a su siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Invitación al servicio que es una invitación a una cena que se trata de servicio y de trabajo. Y esa es la invitación que nosotros tenemos, que no podemos decir es que necesito invertir tiempo aquí, tengo que hacer aquello, lo otro, y no entramos en las labores, no entramos en el lugar donde Dios quiere que hagamos su obra. Bueno, queda menos para esas bodas del Cordero, ¿no? Tenemos que prepararnos, tenemos que perseverar y permanecer hasta llegar a alcanzar ese lugar de privilegio hermoso, maravilloso,
al cual Dios nos ha llamado y nos ha invitado. Debemos de seguir sirviéndole, ¿no? Debemos de seguir esa invitación del Señor a seguir hacia adelante y perseverar hasta llegar a la meta. Sabemos si cuando estamos orando al Señor, yo sentía una carga en mi corazón de que la vida no es fácil para muchos de vosotros. No es fácil, es complicada y es difícil, ¿verdad? Pero sin embargo tenemos que dar ese lugar a Dios también para que el Señor pueda hacer su obra en nosotros y nosotros podamos de alguna forma colaborar con Él y ganar el reino de los cielos, ¿no? Déjanos ver tu poder en nuestra generación.